tardes, este es el grupo número 4, el cual está integrado por la compañera Rocío Sánchez Gervasio, Fanny Dilania José, Carolyn García Mercado y quien les habla, Enerolisa Medina. También estaré dándole una pequeña introducción acerca del tema. Isaac Newton fue un genio de la física que descubrió 3 leyes fundamentales que explican el movimiento de todo lo que nos rodea. En esta presentación estaremos explorando sus 2 primeras leyes, en el cual también haremos un pequeño experimento para demostrarla basado en su primera ley. Mis compañeras darán continuación al tema. Bien, tenemos la primera ley de Newton y la segunda ley de Newton. La primera ley de Newton determina que un objeto en reposo permanecerá igual a menos que se le aplique una fuerza externa, al igual que un objeto en movimiento constante. Esa va a permanecer igual a menos que se le aplique una fuerza externa. Es decir, que si yo tengo un libro encima de una mesa, se sabe que este libro va a estar en reposo, pero si yo voy y le empujo, hará un movimiento temporal y volverá a su estado inicial. Dentro del área de la enfermería podríamos aplicar esta ley, por ejemplo, en la movilización de pacientes. Nosotros aplicamos ciertas fuerzas al paciente para mejorar su posición. ¿Y para qué hacemos esto? Pues para facilitar el movimiento del paciente, para que no sea tan forzoso. Por otro lado, tenemos la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton es la que determina que la aceleración de un objeto va a ser directamente proporcional a la fuerza neta que se le aplique e inversamente proporcional a la masa que contenga este objeto. Por ejemplo, en pocas palabras, es decir, más fuerza, más aceleración, más masa, menos aceleración. Por ejemplo, imaginemos que yo tengo 2 carritos de compra, hay uno que está vacío y el otro está lleno de productos. Si yo aplico la misma fuerza en los 2 carritos, puedo apostar que el que tendrá mayor aceleración va a ser vacío. ¿Por qué? Porque está vacío. No es al igual que el otro, se va a mover. Le voy a aplicar la misma fuerza, pero tendrá menos aceleración porque tiene mayor masa. Entonces, en eso es que se basa la segunda ley de Newton. Y una pregunta más, una cuestión más para poder contestársela es ¿cuáles son las diferencias que tienen estas dos leyes? ¿En qué se diferencia? Pues simple, la primera ley de Newton explica qué sucede cuando no hay una fuerza en medio de un objeto, mientras que la segunda ley de Newton explica cómo la fuerza influye en la aceleración de un objeto. Por consiguiente, les voy a dejar con mi compañera Rocío, quien les va a mostrar en un experimento basado en la primera ley de Newton en la enfermería. ¿Cómo se aplica la primera ley de Newton en la enfermería? Buenas tardes, mi nombre es Rocío Sánchez Gervasio y yo les estaré haciendo la explicación del experimento acerca de la primera ley de Newton, que es la ley de la inercia, evaluándola en la movilización de pacientes. Como indica la primera ley de Newton, que cada cuerpo permanece en reposo hasta que una fuerza externa aplica fuerza sobre él, se aplica en la movilización de pacientes en camas o camillas hospitalarias. Los materiales de este experimento es mi camilla, esta camilla que está aquí hace la dinámica de mi camilla, un paciente, puede ser un muñeco, un paciente, un voluntario, un maniquí, este es mi paciente, y la hoja deslizante. El primer movimiento es tratar de movilizar a nuestro paciente de una camilla a otra sin la hoja deslizante. Cuando uno trata de mover a su paciente, obviamente se aplica más fuerza.